¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les propongo que empecemos a aprender a identificar las monedas otomanas. Vamos a empezar por aprender cómo leer y cómo identificar una moneda otomana moderna. Si ustedes ven una moneda como esta, es decir, una moneda que se parece, si bien puede parecer muy enigmática por la escritura, etcétera, pero que se parece mucho a nuestras monedas actuales, ¿sí? Está acuñada máquina, tiene canto estriado, podríamos decir, está acuñada básicamente con las modernas máquinas de vapor que había en el siglo XIX. Estamos ante una moneda que está acuñada en 1844 o después de ese año, que va a ser el año en que se va a hacer la reforma monetaria final de la moneda otomana. Si ustedes tienen una moneda que se ve así, entonces quiere decir que está acuñada entre 1844 y la caída del Imperio Otomano en 1922-23. Si ustedes ven una moneda, si ustedes en cambio ven una moneda como esta, que está acuñada con algún tipo de máquina, pero en realidad esta moneda está acuñada en molino, está acuñada con una prensa monetaria, digamos, mecánica, pero más primitiva, entonces están ante una moneda acuñada entre 1687 y 1844. Y si ustedes ven en cambio monedas otomanas así, o sea, monedas acuñadas a martillo, es decir, a mano, entonces están ante monedas otomanas mucho más antiguas, o sea, anteriores a 1687, quiere decir desde 1300 más o menos, del siglo XIV hasta ese año, hasta 1687. Pero como les digo, hoy vamos a empezar con lo más sencillo. Así que vamos a empezar con monedas otomanas modernas. No nos vamos a meter ni con la historia, ni con la denominación, es decir, ni con el sistema monetario otomano, que a lo largo de los casi 7 siglos de historia otomana cambió varias veces, hubo varias reformas, etc. No nos vamos a meter con eso porque es bastante más complicado. Ya vamos a hacer algún video más largo sobre la moneda otomana. Hoy simplemente nos vamos a concentrar en aprender a leerlas, las modernas, las últimas monedas otomanas, y aprender a identificar quién fue el sultán que las acuñó. Bueno, por empezar estamos mirando el reverso de la moneda, que es el más interesante porque es el que trae más información, pero en realidad la moneda la tenemos que empezar a mirar por el anverso. Y el anverso de una moneda otomana es siempre el que trae o el nombre del sultán o la tugra, que es esa cosa rara que ustedes ven ahí. ¿Qué es la tugra? La tugra es la firma del sultán, que servía para, darle carácter oficial a todos los documentos del Estado otomano. Esto incluía desde los firmán, desde los decretos, hasta las monedas, que también eran documentos del Estado otomano, por cierto. Así que la tugra es la firma, que en realidad no la hacía el sultán en persona, sino que la hacía un calígrafo, obviamente de la corte, que estaba autorizado a hacerla, y que básicamente aparece desde el primer sultán otomano que acuña moneda, que es Orhan I, que es el segundo sultán otomano, el hijo del fundador de la dinastía, hasta el final de la dinastía otomana. Y por influencia de los otomanos va a aparecer también en otros países. Pero fíjense, la tugra es muy difícil de leer, por cierto. Sin embargo, no necesitamos leerla para saber quién acuñó esta moneda. A pesar de que si ustedes la miran con la lupa, van a ver que pueden leer el nombre del sultán, conociendo árabe básico, pueden llegar a leer el nombre del sultán en la base de la tugra. En verdad no se dice base, la tugra tiene toda una serie de nombres oficiales, las distintas partes visuales de la tugra, las distintas partes ornamentales, etcétera, de la tugra tienen su propio nombre, pero no nos vamos a meter con eso tampoco. Así que, como les digo, la tugra en el anverso tiene la firma del sultán. Y en el reverso, como les digo, que es la parte más interesante de la moneda, la parte más informativa, podríamos decir, tenemos principalmente dos cosas, que son la seca y la fecha. La seca y la fecha, y además siempre viene una formulita que aparece arriba de todo. Si leemos de arriba abajo, acá vamos a leer, arriba de todo, en árabe, As Nasrahu, quiere decir, sea su victoria gloriosa. Esta es una frase formularia, podríamos decir, que aparece en prácticamente todas las monedas otomanas modernas, y de hecho empieza a aparecer ya después de la conquista de Constantinopla.
Si bien antiguamente, durante mucho tiempo, la frase más usada es Halad Mulkahu, que quiere decir perpetúe su reinado, o perpetúese su reinado. A veces la fórmula completa en realidad era Halad Alá Mulkahu, o sea, perpetúe Alá su reinado. Luego viene las palabras Zarb Fi, que quiere decir acuñada en. Y abajo viene el nombre de la seca. Recuerden siempre que el árabe siempre se lee de derecha a izquierda, o sea, al revés que nuestras palabras. Y la seca es Constantinie. Constantinie, que es Constantinopla, o sea, la actual Estambul. Y abajo de todo tienen la fecha, que no es la fecha de acuñación de esta moneda, sino que es la fecha de ascenso al trono del sultán. Y esa fecha es 1255. Los números en árabe son muy fáciles de aprender, son bastante parecidos a los nuestros, y acá lo que tienen es un 1, un 2, un 5 y un 5. Ahora bien, las fechas en árabe se dicen al revés, es decir, concretamente una fecha se leería así como 5 y 50 y 200 y 1000. Lo que pasa es que como la fecha se dice al revés, pero los números se escriben también al revés, todo queda al derecho. Ustedes pueden leer en el mismo orden que tendría la fecha en números nuestros, 1255, leen el 1, el 2, el 5 y el 5. O sea que, básicamente, lo que tienen acá es la fecha muy fácil de leer para nosotros. Si bien, como les explico, aparece al derecho porque se lee al revés y se escribe al revés. Bueno, de manera que estamos ante una moneda acuñada por un sultán que subió al trono en el año 1255 de la Égira. Esto equivale al año 1839 y ese sultán que subió ese año es Abdul-Mejid, que gobernó de 1839 a 1861. Y ahora vamos a volver al reverso de la moneda, porque hay otro dato interesante para mirar en el reverso. Ese otro dato interesante es el año de acuñación. Como les digo, el año 1255 no es el año de acuñación de la moneda, es el año de ascenso al trono del sultán, es el año de Yulus, o sea, que él se sienta en el trono por primera vez. Lo que tienen abajo es la fecha exacta de acuñación, es decir, el año de reinado de este sultán, Abdul-Mejid, en que efectivamente se acuñó esta moneda. Y dice año 17. Fíjense, ese número es el 17 y lo que hay abajo, que parece como un gusanito, es la palabra sanat. Sanat quiere decir año. Bueno, 17, entonces tiene que sumar a 1255, 17, esto le va a dar 17 años más, pero son años lunares, por cierto, son años un poquito más cortos, un 3% más cortos que los nuestros. Así que esta moneda efectivamente se acuñó en el año 1272 de la Égira, es decir, 1855-1856, en esos años concretamente. Y de esta manera, ustedes, viendo el año de ascenso del sultán en distintas monedas, pueden saber qué sultán acuñó la moneda. Por ejemplo, 1277 es el año de ascenso del sultán Abdulaziz, el sucesor. 1293 es el año de ascenso de Abdul-Hamid II, que no es el sucesor inmediato. De hecho, sin querer complicarles demasiado las cosas, les voy a decir que en verdad hay otro sultán que tiene la misma fecha de ascenso. Este sultán es un sultán bastante raro, que es Murad V. Gobernó exactamente 91 días nada más, entre el 30 de mayo y el 31 de agosto del año 1876, y concretamente sus monedas son prácticamente idénticas. O sea, la única manera en que ustedes podrían llegar a diferenciarla, en principio, por lógica, es si ustedes llegaran a leer la tugra. Además, obviamente, como este sultán solamente gobernó 3 meses, casi exactamente, todas sus monedas tienen el año de reinado 1. Pero en este caso, además, hay una forma muy fácil de diferenciar las monedas de este rarísimo sultán. Para que se hagan una idea, esta monedita chiquitita, que es la más común de él, vale como 300 euros, o sea, es una moneda bastante rara. Mientras que una moneda similar, idéntica, digamos, de Abdul-Hamid, también un kurus, vale 5 o 6 euros nada más, o sea, 50 veces menos. ¿Cómo la diferencian? Bueno, fíjense, miren qué detalle. Las monedas de Murad V
no tienen nada al lado de la tugra. Tienen la tugra nada más. En cambio, las monedas de Abdul Hamid tienen una flor al lado de la tugra. Y esa es la forma más fácil para los principiantes de diferenciarlas. Además que es muy raro que les toque justo una moneda de Abdul Hamid II del año 1. Pero bueno, puede ser. Bueno, y si seguimos, tenemos, bueno, a Muhammad V, 1327. Y bueno, y de hecho hay un último sultán, si bien las únicas monedas comunes de este sultán son las de monedas de níquel, que son las de Muhammad VI, que subió al trono luego de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, en 1918, 1336, y directamente va a gobernar muy poquito tiempo, hasta 1341, 1923. Ese año va a ser depuesto y Turquía se va a convertir en una república. Y ya que estamos con Muhammad V, vean que estas monedas de níquel, que van a ser introducidas poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, algunos años antes, más o menos en los primeros años de la primera década del siglo XX, son interesantes estas monedas de níquel porque cambian bastante el estilo de la moneda otomana. Ya no parecen tanto monedas tan arcaizantes, digamos, en su estilo, sino que incluyen algunas cosas modernas, podrían decir, casi republicanas. Fíjense que esta moneda lleva una especie de lema en 3 palabras clave, como un poco la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, en este caso es justamente Hurriyet, que es libertad, Musabat, que justamente es igualdad, pero la tercera palabra es Adalet, que es justicia. Así que libertad, igualdad y justicia. Y en el reverso también tenemos una novedad, que es arriba de todo, arriba de la marca de valor, es Dulat o Daulat Osmanilla, gobierno otomano. Y a cada lado tenemos Zarb Constantinie, acuñada en Constantinopla. Y antes de despedirnos, vamos a ver que las inscripciones que veíamos en la primera moneda que leímos pueden aparecer de distinta manera, pero básicamente son siempre las mismas y siempre son muy fáciles de leer. Miren, por ejemplo, en este caso, la inscripción obviamente empieza acá, pero dice exactamente lo mismo. Dice As Nasrahu Zarb Fi Constantinie. O sea, siempre dicen lo mismo las monedas otomanas, por eso son muy fáciles de leer. Y la fecha de ascenso del sultán, que nuevamente es 1255, es decir, Abdulmejid. Concretamente, de nuevo, vamos a tener lo mismo en el reverso, la tugra, y abajo, y en este caso, en esta moneda de bronce, tenemos el año de reinado 18.